La gente que está atrás mío no es precisamente los estacioneros. Ellos están estacionados mirando el paisaje nuevo que ofrece este nuevo puente Héroes del Chaco aquí, que une Asunción con el Chaco y la región occidental de Paraguay. Sin embargo, esta es la historia de los estacioneros. Los estacioneros hacen parte del acervo cultural del Paraguay. Almas de los fieles difuntos descansen en paz con la misericordia de Dios. Amén. El cancionero popular religioso de Paraguay está marcado por los estacioneros. ¿Quiénes son ellos? Te cuento que esta es una tradición única que solo existe aquí en el Paraguay. ¡Arriba Paraguay! De vuelta con todos ustedes aquí en Lo Nuestro por CBC, Cablevisión Comunicaciones y TVD Televisión Dirigida. Así como dijimos al comienzo del programa, una suerte de relacionamiento, de rescate con los días santos y algo de la espiritualidad también que tanto se refleja en la ciudadanía, en la población paraguaya. Y hoy tenemos el gusto de presentarles a quienes trabajan en forma intensa desde hace bastante tiempo con el grupo de estacioneros de ISATE, muy conocido por todos, y cuyo representante es precisamente hermano de nuestro director de cámara, don Silvio Martínez. Me refiero a don José Martínez, a quien ya damos la bienvenida. José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento de estar con ustedes, Pedro, Juan. Hace tanto tiempo que hemos intentado estar acá con ustedes, no hemos podido y se da la oportunidad. Por eso mi agradecimiento y mi respeto también a la audiencia. Es intenso el trabajo de don José Martínez en esto de revivir una tradición tan auténtica como el caso de los estacioneros, del cual estaremos hablando y estaremos apreciando en esta edición. Vamos a saludar también a otro integrante del grupo de los estacioneros de ISATE, es el señor Germán Mereles. Don Germán, gracias. Y a la vez, ya sabe José Martínez, él me dio oportunidad ahora, porque él siempre nos escapa, ahora siempre lo viví escondido en una palabra. Somos gente deseoso, luego le coge deseo al aire. Pero nunca luego le quedó oportunidad. Sí, señor. 35 años de actividad, ese acuario de Santa Rosa, ¿sabes? 35 años. 35 años, a fundar Agüecio, pues, el centro estacionero. Precisamente la gente ya consentida, ella, güey, se cuña cada día ahí. Está para usando por allá de co, pero lo cual hemos otro bien inclinata. Entonces, cada ciudadano ya de cola, de ti forma, ya grande deseo, la de ciudadanía. Entonces, si alguien presentar para el momento, a formar el grupo estacionero. Y gracias al Señor hasta ahora y me presente. Muy bien. Ya me gusta entonces medio Catuina porque vamos a hacer una aclaración, Español Nieve, vamos a hacer una aclaración también, una mención a que existen personas, Juan Pastoriza, que requieren que hablemos un poquito también del idioma vernáculo, idioma nativo, idioma guaraní. Agradecemos esa cosa. Tenemos que tratan y por el problema es ese, pero a veces también hacemos nosotros el trato antes con las personas con quienes vamos a hablar en guaraní y nos responden en castellano, de modo que estamos un poco descolocados. Colocan ese. Pero no hay problemas, ¿eh? Don José, ustedes ya tienen inclusive un material discográfico, tengo entendido. Así es. Hace 12 años hemos largado un simple un cassette. Un cassette. Y después de 2 años hemos vuelto a repetir. Y gracias a Dios eso se ha difundido por todo el país y ha hecho que haya un resurgimiento de todas estas músicas. Sí. A raíz de eso, y por la difusión que tuvo, y en eso tiene también acá Juan mucho de mérito, porque él nos animó de Radio Cáritas para que hagamos unos encuentros, que nos encontremos los estacioneros. Hemos creado una especie de asociación de estacioneros. En todo caso nos conocemos casi todos. Hoy en el país somos 31 grupos de estacioneros que aún actuamos en Semana Santa, que salimos con los faroles a hacer las estaciones casa por casa, uniformados, y cumplimos con el rito de la Semana Santa, el Viernes Santo, en nuestras parroquias. ¿Ustedes representan o cómo toman ustedes el significado de la vestimenta, los colores, por ejemplo, para el uniforme? La cuestión de los estacioneros es una especie de, es como si fuese un equipo de fútbol. Cada compañía, cada barrio en la época tenía su grupo de estacioneros y competía con el otro en vestimenta, en canciones, hasta en hinchada.
Tal así que el desafío grande entre dos grupos, donde uno diríamos se lucía ante su público, era el Viernes Santo en las 7 palabras y en los Curuzuño Haití. Curuzuño Haití tiene varias versiones. Nosotros en este programa tenemos una de las versiones que es más o menos lo que se hace en la zona de Villaliza y en nuestra zona. En Luque, Areguá, Limpio, Emboscada, tienen otra clase de ñuaití. No siempre son iguales, pero siempre existe la competencia entre dos grupos. Entonces yo quería preguntar en ese punto, en un momento dado, ese enfrentamiento hasta uno de ellos se retira, ¿verdad? Antes al menos se decía, o perder el pati. Bueno, Eso ya no existe más ahora. no, porque ya está, nadie quiere perder hoy, entonces ya pactamos. Hoy los encuentros se pactan ya, así que ya no son casuales. Si nos remontamos 30, 40 años, nosotros de equipo hemos vivido, eran verdaderos desafíos en el Tapepo y se encontraban dos grupos. Uno de los grupos le levantaba el farol y si el otro tenía miedo, guardaba todos los faroles y se escondía. Era fácil esconderse, la naturaleza era pródiga para eso. Virgen Madre de Jesús, por aquel supremo llanto que tuviste el Viernes Santo al pie de la Santa Cruz, publicaré la eficacia y la excelencia de la cruz por estar llena de gracia, de por sí tiene virtud. El otro, si acepta el desafío, levanta también su farol. Y viene lo que nosotros llamamos el requerimiento. Le grita al otro grupo. Bueno, es como decirle, mira, nosotros somos los mejores, estamos aquí. A ver, ¿quiénes son ustedes? La presentación. Se supone que un grupo está lejos del otro grupo. Se hacía más o menos a 100, 150 metros. El primer grito, el primer desafío. E inmediatamente el otro también le contesta con el grito. Y comienzan las canciones. Qué ceremonia, ¿eh? Indudablemente. Estaba diciendo que es una competencia. Sí, sí. Y en la competencia, antes se jugaba hasta el honor de cada grupo. Por ejemplo, el que perdía, el Curuzuño Haití, dejaba en prenda su cruz. O en la comisaría, en la alcaldía, en el lugar, o una autoridad, digamos, moral de la zona, o hasta en la parroquia. Y uno podría retirar eso el día del Curuzú Velorio. Es otra ceremonia que ya después de la Semana Santa se creaba una fecha que era un poco para festejar el Día de la Cruz, porque los estacioneros tienen una especie de devoción muy especial a la cruz. En la Semana Santa estábamos detrás de la Virgen, la Dolorosa y el Cristo, pero después la cruz queda, digamos, sin definición. ¿Qué pasó? Entonces hacen una fiestita, una ceremonia especial para hacer el velorio a la cruz después. Ahí se pagaba la prenda y se retiraba la cruz que uno había perdido el día de la competencia. Don Germán, Santa Rosa Rico, vos años eres casi 40 años, vamos. 25 años. 35 En 65 va a fundar ese bebé. Vos familia la Lo integraba. Primeramente lo integraba con 12 personas. Pero ya parece ya 20 más. Hasta tiene la voluntad. Ahora cope fe. Yo por ahí especialmente en la calle, allá, o exigimos a la familia menores vamos a practicar. Hacemos más que ser ella y la segunda estudiar y ya aprende mía que veo yo pero bien. Entonces se pega a remitir a otro. Agradecer al Señor, siempre se ponen valores. A el señor Martínez también va a existir para él, con responsabilidad, tu se te iba. La broma es un cumplimiento al Señor.
directamente el jueves y el viernes santo. Ahora para fecha, ahora dedicaste voy a superar hora vida. Acompañan la mitad está hoy en la... Sí, ahora cometé, ahora la familia entera, te se la timosa, de pretender de ser más, pero con esto venía a convertir como un jefe. O sea, hoy me ha preparado. Si el Señor se dedica a tu vida, el Señor ya depende. Entonces, yo hoy me ha preparado. Y hemos tocado algunos detalles de la Semana Santa paraguaya, la comida, los cánticos. Hablando de cánticos, estamos en esta última parte con los estacioneros de diferentes barrios, de diferentes lugares del país. Lastimosamente existen ya pocos grupos y nuestro mensaje es que estos grupos se mantengan, que la tradición sea como un fuego que va extendiéndose de posta en posta. Llevamos la bienvenida a otro de los integrantes de Santa Rosa, el señor Tomás Rojas. Don Tomás, ¿va a se imagina? Si por ahí te leí. De más ahí en la estacionera, ¿cuál? Sí, señor. Ahí me hay la centro estacionero para ustedes. Uno de los cuales ahí los principiados, pues, vienen de fuera. Entonces, yo he acompañado a su escuela. Más de 30 años, más ahí le va a poner de acuerdo para ver. Sí, un día, pues, Uy. ¿Ve cómo va? al mismo barrio de Santa Rosa. Santa Rosa. Tengo entendido que grandes compositores, en el caso citaba Pedro Spinola, Emiliano R. Fernández compuso también temas para los estacioneros, ¿no es así, don José? Así es, nosotros, por versión de Laureano Fernández, Sí. el hijo de Emiliano, él nos dijo que efectivamente Oyo Pecangue, un tema que nosotros tenemos grabado, Oyo Pecangue, es de Emiliano R. Fernández. Emiliano R. Fernández también una poesía muy larga que seguramente ustedes conocen, que se llama Semana Santa. Sí. Y he visto que muchos grupos de estacioneros en el Paraguay han sacado versos de esa parte para ponerle música y cantar. Pero no podemos negar que casi todas las canciones de los estacioneros son anónimas, Sí. completamente. Como decía alguien, son canciones que trajo el viento y no tiene nombre. Y se ha transmitido oralmente. Ujú. Por eso nuestras canciones muchas veces ni tienen sentido, ¿no? Porque se transmitieron oralmente, y donde faltaba cada uno agregaba cada grupo. Anteriormente, ustedes imaginarán, el pueblo no sabía leer, escribir, no había radio, no había grabaciones, por supuesto, al no saber leer ni escribir, la transmisión de esas canciones era oral, así se distorsionaba, y tenemos de esa. Don José, una pregunta que antes que se me olvide. En el anterior bloque se me había pasado también. Los colores en la vestimenta de los estacioneros juegan un papel muy grande. Sí, los colores indudablemente de luto, el negro, el lila, el color morado, pero los colores en las vestimentas de los estacioneros es para identificarlos por grupo, porque indudablemente estábamos hablando de las competencias, y en esa competencia la mejor vestimenta, diríamos, hasta el día de hoy hay vestimentas así muy coloridas, así con bandas, el birrete, también en los pantalones, con fajas. Parecería un poco que como usaban en España también anteriormente los romeros cuando iban a los grandes santuarios, que cada pueblito, cada aldea se acercaban con una vestimenta para que se lo identifique. Hoy mismo nosotros perfectamente distinguimos, ¿no? Un miapare de cuera y una boca igual, ¿no es cierto? Por la vestimenta. Y Hoy, en el cantar también, ¿verdad? Cantar en guaraní y en español, por ejemplo. sí, bueno, el cantar en guaraní, en español, en un determinado momento de nuestra cultura, y esto nos escapamos indudablemente a la general de la ley, los estacioneros de Exatri, por ejemplo, queríamos ser mejores que los demás. Cantábamos en castellano. Tal así que nuestros grandes repertorios en esas grabaciones nos han criticado porque cantan en castellano. Estacionero Chuche. Estacionero chuchi. Sí. No solamente eso. Yo, bueno, no es que lo diga con vergüenza, porque hay que aceptar la realidad. Alguna vez los estacioneros del Exatri usábamos corbata negra. Pero algunos iban descalzos. Por supuesto. Pero la corbata le daba distinción. Y entonces eso a nosotros nos hacía creer que éramos mejores que los demás. En ese afán de competencia. Y son cosas que la gente no conoce de repente. O sea, es importante saberlo en un momento dado así. O sea, don Roca, de culandera, oye, perder. Tengo hacer un cuente voy a me hago y me va a Argentina, ¿verdad? Será no ya ahora y me ha también pero Es la mitad, pues. sí, se no me ha tradición, me ha ahora tradición.
Amba ese ven la peña munde y la pene color mi amba la pepo. Con oreña munde, pantalón azul marino, camisa blanco y birrete y uraja lila en verde. Ah, vivo lila. Vende choco ese bebé. Ay, ya. Luego José Martínez, hay algo importante también. Nosotros estamos con la teleaudiencia de lo nuestro, estamos en sábado de gloria y en domingo de Pascuas, y mostrando también, haciendo esta suerte de rescate. Pero la actividad en sí de los estacioneros en los días santos, ¿cuándo comienza, en qué momento y en qué momento culmina? Bueno, voy a hablar de dos etapas. Anteriormente, la actividad de los estacioneros comenzaba con la cuaresma, 40 días. Era una especie, anteriormente la iglesia tenía un reglamento muy rígido. Entonces, 40 días antes ya no había fiesta, ni cumpleaños, ni farra, ni nada. Entonces, ¿qué se hacía? En la casa principal, en la familia principal del barrio, de la compañía, la gente se reunían con la excusa, y buena excusa, de prepararse para la Semana Santa. Ahí se reunían los cantores, los chicos jugaban, las señoras con sus cigarros, y las chicas y los jóvenes también participaban todos. En la casa de una familia durante esos 40, era una especie de escape, 40 días. Hoy en día, por el tiempo, en la época en que estamos, que todos trabajan, apenas hacemos 2 o 3 días de ensayo. Así que un ensayo previo. Los estacioneros actúan solamente en Semana Santa. Generalmente, miércoles santo a la noche se empieza, jueves santo, que el día más fuerte, pues se sale a eso de las 6 de la tarde, se vuelve a las 2, 3 de la mañana, porque hay que cumplir con todas las, con todos los compromisos, con todas las casas que se han anotado, que han preparado un calvario. Ajá. No es un pesebre, un calvario es diferente. Sí. Sin Jesucristo, la fatiga cotidiana jamás será un medio de fraternidad y redención. Sin Jesucristo, la familia no será jamás sólida y segura. Esta es nuestra oración. Permaneced con nosotros, Señor. Para que la muerte de Jesús no sea inútil para nadie, sino fuente de salvación, roguemos al Señor. Te pedimos, Señor. Una sencilla cruz, unas cañas de Castilla, vela. Las familias traen del cementerio sus cruces, porque hay una tradición de pasar, diríamos, esas ánimas siguen viviendo, parte de la familia, y la Semana Santa pasan juntos. Podría pasar al revés también, que la familia vaya ese día, sucede en el Paraguay actual, y pasa en el cementerio. Con estas cruces arman su calvario, y es ahí donde llegan los estacioneros, que también en alguna parte lo llaman pasioneros, Sí, sí. o también faroleros. Faroleros, sí. Y llega y hace una estación de Vía Crucis. Nosotros hacemos hoy en día todavía la tradición de 14 estaciones. La iglesia ha agregado últimamente 15 estaciones, uno más para la resurrección. Pero los estacioneros seguimos cantando, haciendo. Se recuerda esa estación a que corresponde, se canta. Mucha familia un poco pudiente invita después a los estacioneros y les sirve un poquito de jugo, chipa, sopa, e inmediatamente se va, porque ese grupo y al salir a la calle van cantando. Sí, señor. Esa escena ustedes lo tienen ahí precisamente, hemos mostrado de cómo vienen cantando por la calle y entra a ser una estación. Sigamos su pisada con llanto y compasión. Tened piedad de nosotros, Señor. Tened piedad de nosotros, Señor. Tened piedad de nosotros. Tened piedad de nosotros. Almas, de los fieles, difuntos, descansen en paz, por la misericordia de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Sale de esa casa y va a hacer otra estación. Los jueves a la noche. Otra ceremonia central es el día siguiente en la lectura de las 7 palabras en la iglesia de la zona. Yeah. Después de esa ceremonia y la procesión con el cuerpo yacente de Cristo, a la noche se vuelve a salir a completar, pues ya no tanto, hasta las 12 de la noche más o menos. A las 12 de la noche es muy interesante. A mí me ha pasado que en la Semana Santa, 15 días antes, soy muy importante.
El Viernes Santo a las 12, José Martínez desapareció. Un año nadie me conoce. Termina completamente la actividad de los estacioneros. Hay otra pequeña actividad que se hace el día del Urusuara, inmediatamente después del 3 de mayo. 3 de mayo, sí. Yo he descubierto muchos grupos de estacioneros que han desaparecido por un oratorio de la Santísima Cruz. Donde hay un oratorio a la Santísima Cruz en una familia, en cualquier parte, en Quequeó, Naranjo, Caraguatá, hubo un grupo de estacioneros, un oratorio de la Cruz, y ahí se hace el Curuzuyegua. Hoy estaba hablando con el periodista, ¿cómo se llama? Luis Verón, sí. Luis Verón, de sincretismo, ¿no? El Curuzuyegua es precisamente eso, es la resistencia de los indígenas también a las costumbres que le han dado los jesuitas. Entonces ellos esconden detrás del Curuzuyegua el culto al Curupi. Lastimosamente el tiempo es Muy apasionante. Exacto, y más todavía con una persona que Conoce profundamente. tiene un caudal enorme de conocimiento. Pero quisiéramos que don José Martínez no desaparezca luego de esta Semana Santa. Lo llamaremos de vuelta entonces para rememorar eso y volver a acrecentar también ese conocimiento en la transmisión para los telespectadores, para la gente que tanto necesita que no mueran estas tradiciones y costumbres, José. Yo quisiera aprovechar la ocasión, primero agradecer nuevamente a lo nuestro, porque nos sentimos con lo que hacemos bien nuestro esto, bien paraguayo, ¿no? No existe grupo estacionero en otros países. Y segundo, aprovechar para saludar a todos mis compañeros estacioneros que en este momento se están preparando en el Paraguay para cumplir con este rito. Nosotros los estacioneros, esto es casual, no actuamos. Nosotros cumplimos con un rito desde hace 250 años. Y supongo que seguiremos haciendo así, como dijo don Germán, él tiene a su hijo que ya ha tomado la posta. A mí con mucha alegría, mi nena de 10 años, ahora de este año, ha salido conmigo. Mis hijos mayores no quieren saber nada de esto. No, pero ya mi hijo ahora ha tomado y... Momentáneamente lo van. Seguramente. Pero tengo una hija que ahora mi papá, yo voy a mantener la tradición. Estoy muy contento. Dice muchas gracias. ¿Qué tal el saludo, Milana, gente? Cuida, bebé. Sí, ojo, mantener algo así para después, muy lejos. Bien, muchas gracias a todos por la presencia también y por importantes reseñas que hacen a la tradición paraguaya en esta Semana Santa. Bien, nos vamos también Juan Pastoriza, deseando que en la próxima ocasión sea mejor también, como siempre, y deseando felices Pascuas a todos. Gracias al Centro de la Danza, Viviana, a Graciela Martínez, en fin, a toda la gente que ha participado de esta programación muy especial. Muy bien, nos vamos entonces. Apreciados telespectadores por la sintonía, muchas gracias. Felices Pascuas y será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Llevemos ánimos a la cruz abrazar, sigamos su pisada con llanto y compasión, sigamos su pisada con llanto y compasión, por mi Señor inclinen el cuello a la sentencia, que tanto a la clemencia pudo llegar a Dios.
pisada con llanto y compasión. Sigamos